En este vídeo vamos a tratar lo que va a suceder en las próximas semanas en el mercado cripto. Vamos a hablar de las últimas noticias más recientes de Estados Unidos y Trump, y según esto vamos a poder identificar cuándo el mercado cripto puede volver a levantarse, ya que supuestamente deberíamos estar en pleno bull run y lo único que estamos haciendo es ver que el mercado cae y cae. Y para ello vamos a contar con la experiencia de Juan Diego, economista con más de 20 años de experiencia con conexiones directas en Wall Street y que ya ha aparecido algunas veces en el canal. Gracias a su experiencia vamos a poder desvelar lo que va a suceder a partir de ahora. También os recuerdo que es tutor de Onchain Capital y que va haciendo directos mensuales. Y dicho esto, vayamos con la charla. Bueno, Juan Diego, ahora sí que sí, ya estás aquí una vez más, ya empiezas a ser casi un colaborador bastante habitual en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marc, gracias. Veo que ya estás en un setup con buen micro, buena silla, ahora ya está subiendo el nivel, ¿no? Bueno, esto es como todo, como los futbolistas empiezan, ya lo sabes, con unas botas que tienen muy antiguas, ¿no? O incluso Cruyff no las cambió nunca, pero lo lógico y en un mundo como el que estamos tan tecnológico es ir mejorando, ¿no? Para dar un buen servicio a la gente que nos escucha. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Juan Diego, antes de que empecemos ya con las preguntas, hemos traído a Juan Diego porque es un economista y una persona con muchísima experiencia en los mercados tradicionales y también en el de criptomonedas. Entonces vamos a tener pues unos insights sobre dos preguntas que me habéis planteado mucho por redes sociales. Pero antes de empezar, os quería decir lo siguiente, es que Juan Diego tiene un canal de Telegram que próximamente va a anunciar algo bastante importante y que os invito a que le sigáis, que lo tenéis aquí abajo en la descripción. Entonces, dicho esto, Juan Diego, llevamos ya me lo he apuntado aquí para que no se me olvidara, más de 105 días consecutivos donde prácticamente el dinero de las criptomonedas está saliendo. O sea, no está entrando dinero nuevo, no está entrando retail, está saliendo. Ante este contexto, ¿estamos ya en el bottom o no hemos encontrado en el suelo? Es todo bastante difuso. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, mira, yo creo que hemos de hacer cronológicamente un retroceso al momento en que yo digo, lo llamo así, que nos salimos de la carretera, ¿vale? Y las criptos están muy relacionadas con los tipos de interés. Esto siempre lo hemos visto desde hace los dos últimos halvings, pero si tú coges las gráficas que hay de disponibilidad del tipo de interés a que sea bajo, nos da unos targets en los cuales la gente aumenta sus posiciones cuando tiene más dinero, ¿no? Esta es la lógica. Entonces, el 18 de diciembre del 2024, Powell, en la última reunión del año, nos anuncia que no se van a bajar los tipos. Esto sienta muy mal en el mercado, de hecho empiezan a salir capitales, no solo en el cripto, sino también en la renta variable americana, sobre todo en las tecnológicas, y estaban a la espera de la toma de posesión de Trump el 20 de enero. Tenemos un enero convulso porque llega DeepSeek, que es la AI china, que lo que crea es una nube de, digamos, de incertidumbre a la hora de la competencia de las tecnológicas. Así van a poder sostener los márgenes que tenían. Los earnings del primer trimestre de todas las empresas del S&P 500 y el Nasdaq nos dejan ver que estamos en techos de mercado. De hecho, muchas lo anuncian. Pero los peores síntomas son de las empresas de consumo. Walmart, Alibaba, el propio Costco nos dejan unos datos que el consumo ha bajado mucho. De hecho, lo estamos viendo en los datos económicos. Se habla de estanflación en Estados Unidos. La estanflación es un periodo donde aumentan los precios, los PIBs no suben y además empieza un desempleo fuerte. Y la gente está esperando qué pasa con los aranceles de Trump. Ujú, Aranceles de Trump, en el anterior mandato se negociaron multitud de veces, pero solo se aplicaron dos veces y fue a China. ujú. Pero yo siempre lo he comentado que es el arma que tiene Trump para negociar con los países y llegar a acuerdos más convenientes para el contribuyente americano. Entonces, ahora mismo el mercado está viendo que está seco, como digo yo, ¿no?
Además, en el mundo cripto se dio una novedad año pasado que fue el tema de las meme coins. Las meme coins fue pues lo que fueron en su momento los metaversos o los NFTs en el anterior halving, pero los meme coins han sufrido, digamos, el tema de las monedas de Trump, Melania, el perro de CZ, Milei, sobre todo la de Milei, y esto dejó al mercado seco en un momento en el que la liquidez no entraba. Con lo cual estamos viendo que a nivel institucional el S&P 500 y el Nasdaq llevan retrocediendo y goteando prácticamente un mes y medio. Y a nivel cripto es el mismo dinero dando vueltas. Que si hoy un proyecto anuncia un rebranding, que lo hizo EOS el otro día, creo, que si ahora sale Orca con el listado en Upbit, BNB, por ejemplo, lo está manteniendo Binance Ujú. y Cake, digamos, es el sustituto del PanFan a la hora de que se van a poder votar los proyectos que se listen. Bueno, estamos en esta tesitura de espera, la cual yo creo que va a cambiar. Los mercados se mueven porque entra dinero, es un negocio que funciona así, pero dependemos, sobre todo las criptos, de no cuando se bajen los tipos de nuevo, sino cuando se anuncie. La primera bajada está pensada o pautada por la CME en junio y la Ujú. siguiente entre septiembre y diciembre, pero esto nunca se acaba dando. Siempre hay algún acontecimiento que acaba repercutiendo en que los tipos se tengan que bajar antes y más rápido. Y es lo que yo creo que va a pasar y es lo que nos está anunciando los earnings de las empresas. Piensa que los earnings que vienen ahora en mes y algo van a darnos a entender que el consumo ha bajado considerablemente. Ujú. Y Juan Diego, el tratado de paz entre Rusia y Ucrania y que, bueno, que Estados Unidos está intentando intermediar de alguna forma, ¿esto está afectando realmente a lo que sería la recuperación del mercado, en este caso cripto, o tiene que ver más con los aranceles y toda esta historia? Bueno, en el anterior mandato Trump no quiso conflictos bélicos. De hecho, las empresas armamentísticas americanas son demócratas, Mm. con lo cual no han dado dinero para la campaña de Trump y Trump suele premiar, como todos los presidentes, a quien financia sus campañas, ¿no? Pero además le interesa para bajar la inflación. Intentó, y yo creo que con éxito, lo que pasa es que se está saliendo un poco el tema con lo de Israel y Gaza, pero eso lo paró de inicio. Y el tema de Ucrania está costando más de lo que se pensaba, pero yo creo que es algo que tienen ya pactado y pautado con Putin. Lo que pasa es que están viendo el momento más adecuado de hacerlo. Esta semana que viene, por ejemplo, hay reunión con Zelensky de nuevo en Arabia Saudí y con la representación rusa, pero lo hace por separado hasta no tener un acuerdo. De momento ha logrado un alto el fuego, pero lo que busca es que baje el precio del petróleo, de hecho lo está consiguiendo desde principio de año, que bajen las materias primas, todo lo que sea un acuerdo de paz en Ucrania, lo está ya descontando el mercado poco a poco, pero cuando se produzca el anuncio, lo que se va a querer ver es cómo afecta al comercio internacional, ¿vale? A nivel del petróleo, el tema de los containers que se envían. Y no olvidemos que, por ejemplo, ahora llegan los consejos de administración de Amazon y Meta, en los cuales se va a hablar, por ejemplo, de la inclusión de Bitcoin en el balance. Lo que ocurre aquí es un tema que yo ya hablé a principio de año, que es que el mundo institucional va a un ritmo y el cripto va a otro. Ujú. Es decir, la aprobación de la Reserva Estratégica de Bitcoin la quiere hacer Trump a nivel legislativo. Lo que ha hecho es cambiar de nombre, digamos, lo que tenía contabilizado como activos que estaban confiscados, los ha separado en la reserva estratégica de Bitcoin y en la de activos digitales. Pero lo primero que necesita es que se apruebe la ley de las stablecoins. ¿Por qué? Porque a través de aquí podrá crear
digamos, una base para regular los activos digitales y podrán tener sus ETFs. Y además lo que podrá hacer es que la gente pueda custodiar sus bitcoins en los bancos, y en Estados Unidos lo que hace la gente es colateralizar sus bienes. Es decir, irán al banco con el bitcoin que tienen, pedirán un préstamo por lo que esté valorado, dejarán el bitcoin allí custodiado que les dará la seguridad del banco, y lo que le presten lo invertirán en otra cosa, ¿no? Entonces, el tema de aranceles digamos, una baza para negociar, pero tiene unos daños a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que Trump se ha encontrado lo que se encuentra un nuevo presidente cuando llega a la presidencia, pues que se estaba imprimiendo dinero de la nada, que había gente cobrando el subsidio con más de 140 años, que las cafeteras del Pentágono valían $30.000. Entonces, bueno, es lo que está haciendo, poniendo al día el departamento de Doge, pero es que esto no lleva un tiempo y el mercado cripto es mucho más rápido que todo esto. El mercado cripto necesita, yo creo que una cosa que es vital para que volvamos a ver un mercado cripto como el que conocíamos, que es que baje el número de tokens más. O sea, no puede haber 11 millones de monedas en el CoinMarketCap, ¿vale? ¿Por qué? Porque acabas diluyendo el capital que entra y eso acaba disminuyendo las rentabilidades de los tokens. Mm. Bueno, al final también tenemos un poco lo que nos merecemos, es decir, al final los que impulsan este tipo de narrativa donde hay muchísimos tokens, el que alimenta PanFan son los propios usuarios. Quiere decir que al final estamos bebiendo de nuestro propio veneno de alguna forma, ¿no? El dilema que estoy viendo bastante ahora mismo, un poquito por redes sociales, sobre todo por Twitter, es pues ese run run, ¿no? De la futura alt season, si ahora después de esta recuperación del mercado y si volvemos a ver Bitcoin intentando romper máximos históricos o al menos acercarse, vamos a ver también una subida de las altcoins o van a quedar en un segundo plano porque Bitcoin va a pasar a un modo muy institucional y a lo mejor pues al haber tanta dilución de tokens, pues esto al final hace que no se concentre ningún altcoin en concreto y no destaquen. ¿O crees que va a haber un poquito de subida de las altcoins a la par que va a subir Bitcoin? Bueno, aquí el tema para mí es que el dinero institucional ya está dentro de cripto. Entonces, el comportamiento ha cambiado. Tenemos un halving que ha sido diferente. De hecho, empezó a subir Bitcoin antes de producirse el halving, porque el año pasado, en enero, estábamos en 40.000 y cuando llegó el halving estaba casi en 70. ¿Vale? Entonces, el dinero institucional no sale de un activo. Normalmente lo infrapondera o lo sobrepondera. ¿Vale? Pero antes de salir va reduciendo o aumentando sus posiciones. Creo que esta es la pregunta que más me han hecho este principio de año, si va a haber all-season. Yo sigo pensando lo mismo. Vamos a tener un all-season pero diferente. No va a ser igual que la otra porque la otra fue un all-season en otro mercado, en otra perspectiva. Los tipos de interés estaban a cero, había un número menor de tokens. El propio criptoadopter tenía otra edad, no existía TikTok. O sea, las cosas van más rápidas hoy en día. Lo que sí está claro es que lo que necesita el mercado cripto para tener el relanzamiento que yo creo que busca la gente es que vuelva a tener un Ethereum fuerte, ¿vale? Ethereum es la reina del mercado, siempre ha sido la segunda cripto. De hecho, muchos protocolos están montados en base a ella y muchas monedas dependen de ella. Pero Ethereum depende del staking y es lo que le quitaron a los ETFs. Hasta que el staking no vuelva a los ETFs, no veremos florecer a Ethereum. Esta es mi valoración. ¿Por qué? Porque se volverá a utilizar la red. La red pasó de Proof of Work a Proof of Stake. Para mí fue un error, porque ahora se mantiene de lo que se utiliza la red y la red se ha hecho inflacionaria.
Con lo cual, Ethereum emitió el año pasado más de medio millón de tokens, lo cual diluyó la acción. Te pongo un ejemplo. En enero del año pasado teníamos a Bitcoin en 40.000, pero es que Ethereum estaba en 2.500. En marzo llegó Ethereum a 4.000 cuando Bitcoin estaba en 70. Y hoy tenemos a Bitcoin en 84.000 cuando Ethereum está en 1.900 y algo. Entonces, Ujú, aquí pasa algo. Siempre que veáis una moneda se comporta así, es que se están emitiendo tokens. O sea, no. Bueno, yo siempre le hablo a mis inversores del tema de que vigilen mucho la dilución de los proyectos y el CoinMarketCap que tienen. Un proyecto, por muy buen proyecto que sea, ahora está en boga, por ejemplo, Hyperliquid, ¿vale? ujú, Hyperliquid era uno de los proyectos nuevos del año pasado que tiene unas perspectivas muy buenas, pero tiene emitido el 33% de los tokens. Sí, la liberación primera es en noviembre de este año 2025, pero no deja de ser un riesgo. ujú, Yo siempre hablo de que el mismo XRP, las ISO 222, este año han de verse favorecidas porque tienen un nacimiento americano, ¿no? Pero claro, que XRP tiene emitidos el 60% de las monedas. Ahora, eso sí, a XRP yo le reconozco que tiene el mejor marketing del mundo de las criptomonedas. Tiene una de las comunidades más grandes y no nos olvidemos que ha hecho un por 5. ujú, Desde... Estaba en 0,60 de media a principios del año pasado y este año estaba entre 2,5 y 3. Claro, un 5 a veces parece poco, pero es un por 5 en un año, Marc. ujú. ¿Vale? Entonces, van a crecer las monedas que tengan un respaldo de una comunidad fuerte, no se diluyan y además tengan, digamos, un trato amable en la legislación de activos digitales que se va a hacer en Estados Unidos. Ujú, completamente de acuerdo. Al final, yo por ejemplo lo que he visto es que desde prácticamente la salida del token de Trump, ya no la de Milley, los proyectos de utilidad que estaban funcionando, que era la última narrativa, que era la de la inteligencia artificial, todos ellos ahora mismo, no diría que han muerto, pero sí que han corregido a puntos de un 90% de corrección, un 95%. Es decir, al final también los proyectos de utilidad pueden funcionar siempre y cuando también el mercado en general acompañe, pero no dejan de ser startups que yo las veía en etapas muy tempranas de desarrollo. Entonces, al final, muchas de ellas pues, no han conseguido mantenerse tras esta caída, pero porque justamente no tenían ni el producto en el mercado. O sea, había, por ejemplo, el proyecto de Tank, que muchos en el canal invirtieron en él, pero no deja de ser un proyecto muy temprano, es decir, le faltaba muchísimo recorrido, le faltaba testear el producto. Entonces, pues bueno, creo que lo que vi con la inteligencia artificial es que cuando empezó el boom, muchas empresas que a lo mejor tenían productos, ya sea de tres amigos frikis programando una IA, lo lanzaron, realmente hubo una burbuja de IA. Y ahora mismo, pues tras la corrección, nos hemos dado cuenta de que muchas cosas que se estaban creando realmente no tienen ni utilidad, no tenían demanda y no tenían ningún market fit, que es un poco lo que pasa muchas veces con este tipo de narrativas, que ahora mismo pues todo el mundo utiliza IA, ahora cae el mercado y nadie está utilizando ninguna de las IAs que tanto se estaban comentando anteriormente, ¿no? Y el problema también es que se tiró una narrativa en la inteligencia artificial donde, por ejemplo, había una plataforma que se llama Neur, que lo que hacía era que si tú no tenías ni idea de comprar criptomonedas con Phantom, con MetaMask o estas historias, tú lo que hacías es, como un chat GPT, tú escribías y decías, quiero comprar esta criptomoneda. Entonces ya la propia inteligencia artificial, esa interfaz, hacía la compra dentro de Jupyter, conectaba al Phantom, es decir, te la automatizaba. Esto era brutal. Lo que pasa que al final son aplicaciones para gente que empieza en criptomonedas, que no tienen idea, porque tú o yo a lo mejor no las utilizaremos. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienen nueva entrada de usuarios, no entra retail, estas aplicaciones que son para retails no tienen prácticamente ningún uso. Entonces, al final, veo como que las narrativas surgen de la nada o por fundamentales, ¿no? De DeepSeek, del ChatGPT, de OpenAI, pero al final muchas de ellas acaban muriendo porque no tienen
un producto que realmente la gente quiera utilizar a largo plazo. FanFan, por ejemplo, no deja de ser una tecnología, ¿no? Una plataforma donde la gente lanza tokens, pero tiene una oferta y una demanda constante, ¿no? Y por eso hemos visto el éxito de esta plataforma. Pero lo que veo es que los tokens de utilidad lo están intentando, pero la gente pues sigue siendo codiciosa, sigue pensando que a lo mejor con las memes va a ganar más dinero y el dinero que entra en esos proyectos de IA al final se lo toman como una meme. O sea, no puede ser que un proyecto con tanta utilidad o tanto fundamental o con un equipo detrás con trayectoria pueda tener correcciones de un 90% como si fuera una meme. Entonces, para mí como que el inversor ahora mismo lo veo que está invirtiendo como si fuera una meme, una meme, una meme, una meme. No distingue si tiene utilidad o no utilidad. Y eso es un poco también el comportamiento que veo en muchos inversores con los proyectos de utilidad, que lo que hacen es tener pues esa poca paciencia que tienen en las memes, pues la trasladan en proyectos de utilidad, ¿no? A lo que quiero llegar con esto, Juan Diego, es, y ya para ir finalizando, es ¿qué consejos le darías a una persona que ahora mismo pues, ha vivido todos estos últimos meses donde el portfolio pues, le ha caído, ha bajado un 90%, donde ha perdido esa motivación que antes había, ¿no? En general, ¿qué le dirías a una persona que está en esta situación ahora mismo? Bueno, lo primero que le diría es que en el mundo cripto hemos tropezado todos en algún momento, ¿vale? Es decir, yo me acuerdo del 2020, sí que es cierto que las narrativas como los metaversos o los NFTs duraban más, ahora las narrativas duran mucho menos, eh, pero el consejo que le daría es que esa narrativa nueva va a llegar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Preguntarte si estás preparado ahora mismo para cuando llegue. Es decir, lo que mucha gente no se da cuenta es que estos momentos en los que estamos es cuando más has de instruirte en los protocolos, las blockchains, los mercados. Oye, ¿por qué ha funcionado esto? ¿Por qué ha funcionado lo otro? Y el gran problema que a mí me trasladan, por ejemplo, es que la gente no sabe vender. Es un tema que vamos a trabajar con mis inversores el mes que viene, porque la gran mayoría de gente sí que llegó a hacer hasta por ochos y por dieces. No te hablo del típico meme, sino, por ejemplo, el año pasado compramos Radium en 0,70, ¿vale? Cuando estábamos en 7 no eran capaces de vender y llevaban un por 10. Entonces eso es un problema. O sea, tú te has de dar cuenta que el mundo de las altcoins, de las memes, has de tener un momento de entrada y un momento de salida. Y normalmente lo que me estoy encontrando ahora es que la gente no ha sabido salir del mercado. Esto es lo más habitual. Entonces, está dentro del mercado con unos portafolios con unas pérdidas no realizadas muy importantes. Y entonces lo que has de ver es qué has hecho que no debes volver a repetir porque la nueva narrativa va a llegar y va a llegar antes de lo que nos imaginamos porque el mundo es más rápido. De hecho, en Wall Street se está hablando de que va a llegar una nueva IA mucho más rápida de la que se está aplicando ahora mismo. Entonces, las cosas avanzan pues más rápido de lo que nuestra cabeza a veces es capaz de digerir, que digo yo, ¿no? Entonces, pues nada, es decir, de hecho, lo bueno que tienen las altcoins, muchas de ellas, es que tienen precios muy bajos, ¿vale? Que con una cantidad relativamente pequeña tú puedes invertir bien. Pero el gran problema que yo he visto es ese mar, que la gente no ha sabido vender. Ujú. Eso lo vimos en Onchain Capital también, que el otro día en la reunión había como ese sentimiento de posguerra, ¿no? Porque sí que es cierto que en los últimos 2 meses pues ha sido un ambiente de posguerra donde la gente pues creía que iba a pasar algo y al final no ha pasado y todo es mucho, hay mucha decepción, podríamos decir, pero sí que es cierto que al final lo comentamos. Hubieron muchas oportunidades de hacer por 5, por 10, por 15 incluso. Creo que por Tank se hizo a lo mejor un por 20 desde que se habló por primera vez. Entonces, hemos visto oportunidades, lo que sí que es cierto que al final, pues esa codicia o esa gestión de la posición es lo que a veces pues, nos hace pasar factura, ¿no? Pero bueno, es algo que ya iremos tratando, es algo que tanto Juan Diego como yo os iremos informando. Os recuerdo que Juan Diego tiene un canal de Telegram aquí abajo en la descripción, está a punto de llegar a 2.000 personas, ¿puede ser? Pues En oye, 2 meses hemos hecho 2.000 personas, cosa que estoy muy agradecido y la verdad no lo esperaba, pero bueno, vamos a hacer un año
mucho mejor de lo que nos pensamos. Qué bueno, Juan Diego. Vamos a intentar unir fuerzas, tanto Juan Diego con su especialidad y yo con todo lo que pueda, y así lograremos pues, que vuestro conocimiento y vuestros resultados al menos pues, sumen probabilidades a que podáis ganar más dinero y no tanto perderlo. Así que, Juan Diego, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. A ti, Marc. Ya va muy bien, chicos. Hasta luego.